Todos pensaban que Dolores llegaba exhausta solo por limpiar oficinas. Pero cuando Rodrigo Valenzuela descubrió lo que hacía cada madrugada, su mundo se derrumbó. La verdad estaba a punto de cambiar todo. El cuerpo de Dolores Castillo se desplomó sobre el sofá de cuero italiano del penthouse ejecutivo a las 11:40 de la noche. No fue una caída elegante ni silenciosa. Fue el colapso de un cuerpo que había trabajado 18 horas sin parar, de una mujer que ya no tenía fuerzas ni para quitarse los guantes de limpieza manchados de cloro. Su marmita de plástico rodó por el suelo alfombrado, desparramando los últimos granos de arroz que había guardado para la cena. El trapo húmedo cayó de su mano como si sus dedos hubieran olvidado cómo sostener algo. Y entonces, el silencio. Solo el sonido irregular de su respiración llenaba la oficina más lujosa de edificios Valenzuela S.A. Dolores no escuchó la puerta abrirse 30 minutos después. No sintió los pasos aproximándose. No vio la expresión de shock absoluto en el rostro de Rodrigo Valenzuela cuando la encontró ahí, dormida en su sofá, con el uniforme empapado de sudor y lágrimas secas marcando surcos en sus mejillas sucias. ¿Pero qué demonios? La voz grave del empresario rompió el silencio como un trueno. Dolores despertó con un sobresalto tan violento que casi cae del sofá. Sus ojos, hinchados por el cansancio extremo, tardaron varios segundos en enfocar la figura imponente frente a ella. Cuando reconoció quién era, el terror puro atravesó su cuerpo como corriente eléctrica. «Señor Valenzuela, yo no quería». Las palabras salieron entrecortadas, desesperadas, mientras intentaba levantarse con piernas que apenas la sostenían. El mareo la golpeó tan fuerte que tuvo que apoyarse en el respaldo del sofá para no caer. Rodrigo Valenzuela tenía 43 años y una reputación que lo precedía en cada salón de juntas de la ciudad. Alto, de mandíbula cuadrada y mirada que había intimidado a competidores millonarios, vestía trajes que costaban más que el salario anual de Dolores. Era conocido por 3 cosas: construir el imperio inmobiliario más grande del país, nunca perder una negociación y tener 0 tolerancia para la incompetencia. Y ahora estaba mirando a su empleada de limpieza durmiendo en su oficina privada, como si fuera su casa. «¿Tienes idea de dónde estás?», preguntó con esa voz controlada que usaba antes de destruir carreras. «¿Sabes cuánto cuesta ese sofá donde decidiste tomar tu siesta?». «Lo siento tanto, señor. Yo solo necesitaba descansar un momento». Dolores intentó explicar mientras recogía su marmita del suelo con manos temblorosas. El arroz desparramado parecía burlarse de su dignidad destrozada. «¿Un momento?». Rodrigo señaló el reloj de pared que marcaba casi medianoche. «Son las 11:50. Tu turno termina a las 10. ¿Qué haces todavía aquí?». Dolores abrió la boca pero ningún sonido salió. ¿Cómo explicarle que necesitaba quedarse tarde porque el pago llegaba retrasado y los guardias de seguridad le permitían usar las duchas del gimnasio del edificio? ¿Cómo decirle que después de limpiar 12 pisos, todavía tenía que ir a su segundo trabajo nocturno, pero su cuerpo había dicho basta? Estaba terminando la limpieza del piso ejecutivo, mintió a medias, sabiendo que sonaba patético. ¿Terminando? Rodrigo caminó hacia su escritorio y pasó el dedo por la superficie. Limpio, impecable. Luego revisó las ventanas, el baño privado, cada rincón. Todo brillaba. Ya terminaste hace horas. Entonces, ¿por qué sigues aquí? El silencio que siguió fue aplastante. Dolores bajó la mirada, incapaz de sostener esos ojos grises que la atravesaban como si pudieran leer cada secreto que guardaba. «No tengo excusa, señor. No volverá a pasar». «Tienes razón. No volverá a pasar». Rodrigo se cruzó de brazos y Dolores sintió su mundo desmoronándose. «Porque estás despedida». Esas 3 palabras cayeron como martillazos sobre su pecho. «Despedida, despedida, despedida. No, por favor». La voz de Dolores se quebró de una manera que nunca se había permitido frente a nadie. «Señor Valenzuela, por favor, necesito este trabajo. Tengo un hijo. Está enfermo. Los tratamientos. Eso no es mi problema». Rodrigo interrumpió con la frialdad de quien había escuchado 1000 excusas desesperadas. «Mi problema es que te pago para limpiar, no para dormir en mobiliario que vale más que tu salario de 6 meses. Lo sé, y lo siento tanto». Las lágrimas comenzaron a caer sin control por el rostro de Dolores. No eran lágrimas manipuladoras ni calculadas. Eran el resultado de un cuerpo y un alma que ya no podían contener más.
Pero mi hijo, Sebastián, tiene leucemia. Necesita quimioterapia cada semana y el seguro social no cubre todo. Trabajo aquí de día y en un restaurante de noche. Solo necesitaba descansar 5 minutos antes de ir al otro trabajo. Por primera vez desde que entró a la oficina, algo cambió en la expresión de Rodrigo. No fue compasión exactamente, sino una fractura microscópica en esa máscara de autoridad absoluta. ¿Tienes 2 trabajos?, preguntó, y por primera vez su voz no sonó como un veredicto judicial. 3, Dolores admitió, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano, manchando su rostro con la suciedad de los guantes. Limpio aquí de 6 de la mañana a 10 de la noche. Después voy al restaurante Maravillas hasta las 3 de la madrugada, y los fines de semana lavo ropa en una lavandería. Rodrigo se quedó inmóvil, procesando información que claramente no esperaba. Eso es imposible. Son casi 20 horas diarias. Las 21 en realidad. Dolores soltó una risa amarga, cargada de un agotamiento tan profundo que dolía escucharla. Duermo de 3:30 a 5:30 de la mañana. 2 horas. Es suficiente. Nadie puede sobrevivir con 2 horas de sueño. Usted no puede, señor Valenzuela. Pero cuando su hijo está muriendo, descubre que el cuerpo humano es capaz de mucho más de lo que imagina. El silencio que siguió fue diferente. No era incómodo ni tenso. Era el tipo de silencio que ocurre cuando la realidad golpea a alguien de una forma que no puede ignorar. Rodrigo caminó hacia la ventana panorámica que ofrecía vista a la ciudad iluminada. Desde esa altura, todo parecía pequeño, manejable, bajo control. Pero la mujer detrás de él acababa de revelar un mundo que existía más allá de esas ventanas de cristal blindado. ¿Cuánto ganas aquí?, preguntó sin voltear. $500 al mes, señor. Rodrigo cerró los ojos. $500. Él gastaba eso en una cena de negocios sin pensarlo 2 veces. ¿Y en el restaurante? 350 más propinas. A veces llego a 400. Y lavas ropa los fines de semana por 250 más. $1,150 al mes. Trabajando 21 horas diarias. Durmiendo 2 horas. Para mantener vivo a un hijo enfermo. Rodrigo finalmente se volteó. Por primera vez observó realmente a Dolores Castillo. No como la empleada invisible que limpiaba sus oficinas, sino como un ser humano. Vio las ojeras tan profundas que parecían moretones. Vio las manos agrietadas por el cloro y el agua caliente. Vio el uniforme que había sido remendado múltiples veces. Vio los zapatos gastados con agujeros mal disimulados en las suelas. ¿Por qué no pediste un aumento?, preguntó, genuinamente confundido. Dolores lo miró como si hubiera preguntado por qué no volaba. ¿Usted cree que alguien como yo puede simplemente entrar a su oficina y pedir más dinero? Soy reemplazable, señor Valenzuela. Hay 100 mujeres esperando tomar mi lugar si me voy. Entonces, ¿por qué arriesgar tu trabajo durmiendo aquí? Porque mi cuerpo decidió por mí, respondió con una honestidad brutal. No es que quisiera dormir en su sofá. Es que literalmente no pude dar un paso más. Mi cuerpo colapsó. Y sí, sabía el riesgo, pero cuando llevas 36 horas despierta porque tu hijo tuvo una crisis médica la noche anterior y tuviste que quedarte en el hospital, cuando no has comido más que arroz durante 3 días porque todo el dinero se fue en antibióticos, cuando tus piernas tiemblan tanto que apenas puedes mantenerte de pie. En ese momento, el riesgo de perder el trabajo se vuelve menos aterrador que el hecho de que tu cuerpo simplemente se apague. Cada palabra era como una bofetada a la realidad cómoda de Rodrigo. Él había construido un imperio, sí. Había trabajado duro, había sacrificado, había luchado, pero nunca había luchado así. Nunca había tenido que elegir entre comer o comprar medicina para su hijo. Nunca había trabajado hasta colapsar literalmente. ¿Dónde está tu hijo ahora?, preguntó suavemente. Con mi vecina, doña Carmen. Ella lo cuida cuando yo trabajo. No le cobro porque no puedo pagarle, pero le doy todo lo que puedo. Es una mujer de buen corazón. Y el padre del niño. La mandíbula de Dolores se tensó. Se fue cuando le diagnosticaron la leucemia. Dijo que no había firmado para criar a un niño enfermo. No lo he vuelto a ver. Rodrigo sintió algo que hacía años no experimentaba. Vergüenza profunda. No por ella, sino por él. Por todos los juicios automáticos que había hecho en los últimos 10 minutos. Por haber estado a punto de despedir a una mujer que trabajaba más duro que cualquiera de sus ejecutivos millonarios. Siéntate, ordenó,
pero esta vez su tono era diferente. Señor, yo no te estoy pidiendo. Siéntate antes de que te desmayes de nuevo. Dolores obedeció, volviéndose a hundir en el sofá donde minutos antes había estado inconsciente. Rodrigo tomó su teléfono y marcó un número. Fernanda, necesito que vengas a la oficina. Ahora. No me importa que sea medianoche. Es urgente. Colgó y miró a Dolores. Mi asistente va a venir. Vas a contarle toda tu situación, cada detalle. Cuánto ganas, cuánto debes, qué necesita tu hijo. Todo. ¿Por qué? Dolores preguntó con desconfianza nacida de demasiadas promesas rotas. Porque algo está muy mal en esta empresa si tengo empleados trabajando hasta colapsar por $500 al mes. Y porque... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Mi madre también fue empleada de limpieza. Trabajó 3 empleos para criarme sola después de que mi padre nos abandonó. Murió de un infarto a los 52 años, porque su cuerpo no aguantó más. Dolores abrió los ojos, genuinamente sorprendida. No lo sabía. Nadie lo sabe. No es algo que comparta en las juntas de accionistas, Rodrigo admitió. Pero cuando te vi colapsada en ese sofá, por un segundo vi a mi madre. Y me di cuenta de que me había convertido exactamente en el tipo de jefe que ella tuvo que soportar. La puerta se abrió y entró Fernanda Ríos, la asistente ejecutiva de Rodrigo. Tenía 35 años. Llevaba trabajando para él durante 8 años, y nunca lo había visto con esa expresión en el rostro. ¿Qué pasó?, preguntó, mirando la escena extraña. Su jefe y la empleada de limpieza en la oficina casi a medianoche. Fernanda, quiero que mañana a primera hora investigues la situación de todos los empleados de nivel básico en esta empresa. Limpieza, seguridad, mantenimiento, cafetería, todos. Quiero saber cuánto ganan, cuántas horas trabajan, si tienen otros empleos. Señor, y quiero que contactes al mejor oncólogo pediátrico de la ciudad. El hijo de la señora Castillo necesita tratamiento inmediato y lo va a tener. La empresa va a cubrir todos los gastos médicos. Dolores se puso de pie tan rápido que se mareó. ¿Qué? No puedo aceptar eso. No te estoy pidiendo permiso, Rodrigo interrumpió. Mañana vas a ir al hospital con Fernanda. Van a evaluar a tu hijo. Y todos los tratamientos que necesite quedan cubiertos por el seguro médico ejecutivo de la empresa. Pero yo no soy ejecutiva. Ahora sí lo eres. Fernanda, a partir de mañana, la señora Castillo es supervisora de servicios generales. Triple de su salario actual, seguro médico completo para ella y su hijo, y un horario humano. 8 horas diarias, no 21. Las lágrimas que caían por el rostro de Dolores ahora eran diferentes. No eran lágrimas de agotamiento o desesperación. Eran lágrimas de un alivio tan profundo que dolía físicamente. No entiendo. ¿Por qué está haciendo esto?, sollozó. Porque me acabas de enseñar algo que había olvidado. Rodrigo respondió con honestidad brutal. Que el verdadero valor de una persona no está en su título ni en su cuenta bancaria. Está en su capacidad de seguir luchando incluso cuando el mundo entero está en su contra. Fernanda observaba la escena con los ojos brillantes. En 8 años trabajando para Rodrigo, nunca lo había visto así. Hay algo más, Rodrigo continuó. Quiero que esta historia se quede entre nosotros por ahora. No porque me avergüence, sino porque no quiero que esto se convierta en un show mediático. Pero sí quiero que sirva como punto de partida para cambios reales en esta empresa. Gracias. Dolores susurró, incapaz de decir más porque su garganta estaba cerrada por la emoción. Gracias. No me agradezcas todavía, Rodrigo dijo, su tono recuperando algo de esa firmeza ejecutiva. Porque ese nuevo puesto va a requerir que trabajes duro. Vas a ayudarme a rediseñar todas las políticas laborales para empleados de servicios. Y no va a ser fácil. Trabajaré más duro que nunca, Dolores prometió con convicción absoluta. Lo sé. Por eso te estoy dando la oportunidad. Fernanda acompañó a Dolores fuera de la oficina, prometiendo pasar por ella temprano al día siguiente para ir al hospital. Cuando se fueron, Rodrigo se quedó solo en su oficina, mirando el sofá donde Dolores había colapsado. En ese momento tomó su teléfono y llamó a don Armando Villalobos, su contador y mentor de confianza desde hacía 20 años. Armando, sé que es tarde, pero necesito hablar contigo mañana. Voy a hacer cambios grandes en la empresa, y necesito tu consejo. La voz de don Armando sonó curiosa pero complacida. ¿Qué tipo de cambios?
El tipo de cambios que mi madre estaría orgullosa de ver. Hubo una pausa significativa antes de que don Armando respondiera. Entonces será un honor ayudarte, muchacho. Cuando Rodrigo finalmente salió de su oficina esa noche, algo había cambiado fundamentalmente en él. La ciudad se veía igual desde su auto de lujo, pero ya no la percibía de la misma manera. Porque ahora sabía que detrás de cada edificio limpio, cada oficina impecable, cada ventana brillante, había personas como Dolores Castillo, personas que trabajaban hasta el colapso, personas que sacrificaban todo por sus seres queridos, personas que merecían dignidad y respeto, no solo un salario de miseria, y él tenía el poder de cambiar eso. Lo que Rodrigo no sabía todavía era que el verdadero shock aún estaba por venir, porque la historia de Dolores era mucho más compleja de lo que había revelado esa noche, y cuando descubriera lo que realmente hacía en las madrugadas, cuando todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran, su mundo se sacudiría de una manera que nunca podría haber anticipado. La verdad era más devastadora, más hermosa y más inspiradora de lo que cualquiera podría imaginar, y todo estaba a punto de salir a la luz. La mañana llegó demasiado rápido para Dolores Castillo. A las 5:30, su cuerpo despertó por puro instinto, el mismo instinto que la había mantenido funcionando durante los últimos 2 años, con apenas 2 horas de sueño. Pero esta vez, algo era diferente. No estaba en el diminuto colchón que compartía con Sebastián en su habitación de una sola pieza. Estaba en un sofá increíblemente cómodo. La memoria de la noche anterior la golpeó como un puñetazo. El colapso. El señor Valenzuela descubriéndola. La conversación que había cambiado todo. Por un momento aterrador pensó que había sido un sueño, una alucinación producida por el agotamiento extremo. Pero entonces vio la nota en la mesa de centro, escrita con la caligrafía perfecta de Fernanda Ríos. Dolores, paso a recogerte a las 8 a.m. Descansa. El señor Valenzuela ordenó que no trabajes hoy hasta que vayamos al hospital. Fernanda. Las lágrimas brotaron instantáneamente. Era real. Todo era real. Todo. Dolores tomó su teléfono con manos temblorosas y llamó a doña Carmen, su vecina de 68 años que había sido su salvación durante estos años imposibles. «¿Dolores? ¿Estás bien? Son casi las 6. Pensé que ya venías a buscar a Sebastián». La voz preocupada de doña Carmen llenó la línea. «Carmen, necesito contarte algo que no vas a creer». La voz de Dolores se quebró de emoción. Y mientras relataba los eventos de la noche anterior, doña Carmen lloraba al otro lado del teléfono. «Gracias a Dios, gracias a todos los santos», exclamó la anciana. «Ese niño va a tener el tratamiento que necesita. Ay, Lolita, Dios escuchó nuestras oraciones». «¿Cómo pasó la noche, Sebastián?», preguntó Dolores, sintiendo la culpa familiar de haber pasado horas sin pensar en su hijo. «Bien, mi niña». Tosió un poco, pero nada grave. «Está durmiendo ahora. Tranquila». Dolores colgó y se permitió un momento de pura liberación emocional. Lloró como no había llorado en años. No de tristeza o desesperación, sino de un alivio tan profundo que dolía. Por primera vez en 24 meses, podía respirar sin sentir que se ahogaba en responsabilidades imposibles. A las 8 en punto, Fernanda Ríos tocó la puerta de la oficina de Rodrigo, donde Dolores había pasado la noche. La asistente llevaba una bolsa de una boutique cara. «Buenos días, Dolores. Te traje ropa limpia. No podemos ir al hospital con tu uniforme de limpieza», dijo Fernanda con una sonrisa genuina, sin un ápice de condescendencia. Dolores miró la bolsa como si contuviera explosivos. «No puedo aceptar». «Claro que puedes. Considéralo un adelanto de tu nuevo salario. Además, el señor Valenzuela fue muy claro. Hoy comenzamos tu transformación completa». Transformación. Esa palabra resonó en la mente de Dolores mientras se cambiaba en el baño privado de la oficina. El vestido sencillo pero elegante que Fernanda había elegido le quedaba perfecto. Los zapatos cómodos pero profesionales. Cuando se miró al espejo, casi no se reconoció. Parecía respetable. Parecía alguien a quien la gente escucharía en lugar de ignorar. El Hospital Metropolitano de Especialidades era el mejor centro oncológico de la ciudad. Dolores nunca había podido permitirse llevar a Sebastián ahí. Sus tratamientos habían sido en el hospital público, donde las esperas duraban horas y los medicamentos escaseaban constantemente.
Tenemos cita con el doctor Héctor Navarro. Fernanda le informó a la recepcionista, quien inmediatamente cambió su expresión a una de máximo profesionalismo. Por supuesto, señorita Ríos. El doctor Navarro las está esperando. Las está esperando. Dolores nunca había experimentado ese tipo de servicio. En el hospital público, esperar 4 o 5 horas era normal. Aquí las estaban tratando como si fueran importantes. El doctor Navarro tenía 50 años y una reputación que cruzaba fronteras. Había estudiado en Estados Unidos y regresado al país con la misión de ofrecer el mejor tratamiento oncológico pediátrico posible. Señora Castillo, estrechó su mano con calidez genuina. El señor Valenzuela me llamó personalmente anoche. Me contó sobre su hijo. Quiero que sepa que vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para ayudar a Sebastián. Doctor, yo no sé qué decir. Dolores apenas podía formar palabras coherentes. No diga nada todavía. Primero necesito ver todos los expedientes médicos de Sebastián. ¿Los trajo? Dolores sacó de su bolsa una carpeta desgastada llena de papeles, análisis, diagnósticos. El doctor Navarro pasó los siguientes 30 minutos revisando cada documento con atención meticulosa. Su expresión se tornó cada vez más seria. Señora Castillo, finalmente habló. Su hijo necesitaba un tratamiento mucho más agresivo del que ha estado recibiendo. La leucemia linfoblástica aguda en etapa 3 requiere quimioterapia intensiva, no solo las sesiones básicas que le han dado. El corazón de Dolores se detuvo. ¿Está diciendo que el tratamiento que recibía no era suficiente? No quiero que se sienta culpable, el doctor dijo firmemente. Usted hizo lo mejor que pudo con los recursos disponibles. El hospital público hace lo que puede, pero tienen limitaciones severas. Pero ahora tenemos la oportunidad de darle a Sebastián el protocolo completo. ¿Cuánto habría costado ese tratamiento completo?, preguntó Dolores, temiendo la respuesta. El doctor dudó, pero decidió ser honesto. Entre 50 y 70 mil dólares en total. Dolores sintió que el mundo se inclinaba. 70 mil dólares. Ella ganaba $1,100 al mes trabajando 21 horas diarias. Habría necesitado trabajar 64 meses, más de 5 años, solo para pagar el tratamiento. Y eso sin comer, sin pagar renta, sin gastar un solo centavo en nada más. Mi hijo iba a morir, susurró, la realización golpeándola con fuerza devastadora. Por falta de dinero, mi hijo iba a morir. Fernanda tomó su mano, apretándola fuerte. El doctor Navarro se inclinó hacia adelante. Pero no va a morir, señora Castillo, porque ahora tiene acceso al mejor tratamiento disponible. Y vamos a empezar inmediatamente. Quiero que traiga a Sebastián mañana para una evaluación completa. Haremos todos los análisis necesarios y diseñaremos un plan de tratamiento personalizado. Cuando Dolores llegó al departamento de doña Carmen para recoger a Sebastián, el niño estaba dibujando en su cuaderno gastado. Tenía 9 años, pero parecía de 7. La enfermedad había detenido su crecimiento, había robado el color de sus mejillas, había convertido su energía infantil en una fragilidad que partía el alma. ¡Mami! Sebastián corrió a abrazarla con la poca fuerza que tenía. Doña Carmen me dijo que conseguiste un trabajo nuevo. ¿Es verdad? Dolores lo levantó en brazos, ignorando el dolor en su espalda agotada, y lo abrazó como si fuera lo más valioso del universo, porque lo era. Es verdad, mi amor. Y hay más. Mañana vamos a ir a un hospital nuevo, con un doctor muy bueno que va a ayudarte a sentirte mejor. ¿Como el doctor del hospital donde vamos siempre?, preguntó Sebastián con esa inocencia devastadora. Mejor, mi cielo, mucho mejor. Esa noche, por primera vez en 2 años, Dolores se permitió dormir más de 2 horas. Se permitió descansar. Se permitió soñar que tal vez, solo tal vez, su hijo sobreviviría. Al día siguiente, Rodrigo Valenzuela llegó temprano a su oficina, como siempre. Pero esta vez no fue directo a su escritorio. Primero fue a la sala de juntas donde don Armando Villalobos ya lo esperaba con café caliente y esa expresión de mentor sabio que había guiado a Rodrigo durante 2 décadas. «Cuéntame qué pasó anoche», don Armando dijo sin preámbulos. «Tu llamada me dejó intrigado». Rodrigo le relató todo. El colapso de Dolores, los 3 trabajos, las 2 horas de sueño, el hijo con leucemia, su decisión de ayudar. Don Armando escuchó en silencio absoluto.
sus ojos brillando con algo que Rodrigo no podía identificar completamente. Cuando terminó, el anciano suspiró profundamente. Tu madre estaría orgullosa, Rodrigo. Esas 5 palabras golpearon a Rodrigo más fuerte que cualquier elogio profesional que había recibido en su vida. Pero hay algo que necesitas saber, don Armando continuó, sacando una carpeta de su maletín. Anoche, después de tu llamada, no pude dormir. Algo me molestaba sobre la historia de esa mujer. Así que hice algunas investigaciones. ¿Qué tipo de investigaciones? Sobre Dolores Castillo. Y lo que descubrí, don Armando hizo una pausa significativa. Es algo que necesitas ver por ti mismo. Le pasó la carpeta a Rodrigo, quien la abrió con curiosidad creciente. Adentro había impresos de registros públicos, fotografías, documentos. ¿Qué es todo esto?, preguntó Rodrigo, confundido por lo que veía. Eso, Rodrigo, es lo que Dolores Castillo hace en las madrugadas después de terminar su turno en el restaurante. Rodrigo comenzó a leer. Sus ojos se abrieron más con cada página. Su mandíbula se tensó. Su respiración se aceleró. No puede ser, murmuró. Lo es. Todo está documentado. Las manos de Rodrigo temblaban mientras sostenía una fotografía específica. Mostraba a Dolores a las 4 de la mañana, en las calles peligrosas del sector más violento de la ciudad, rodeada de personas que claramente no estaban ahí por razones legítimas. ¿Por qué está ella ahí?, preguntó, sintiendo una mezcla de preocupación y confusión. Sigue leyendo, don Armando indicó. Rodrigo pasó más páginas. Encontró reportes policiales, testimonios, más fotografías, y entonces llegó a un documento que lo dejó completamente sin palabras. Esto no tiene sentido, dijo finalmente. Según esto, Dolores ha estado... Exacto, don Armando confirmó. Durante los últimos 18 meses, después de terminar su turno en el restaurante a las 3 de la madrugada, Dolores Castillo ha estado yendo al sector rojo de la ciudad. Pero no por las razones que uno pensaría. Rodrigo levantó la vista de los documentos, su mente corriendo a 1000 por hora intentando procesar la información. Ella está salvando gente, susurró con asombro absoluto. Está literalmente salvando vidas. Las revelaciones en esos documentos eran extraordinarias. Después de terminar su turno en el restaurante Maravillas a las 3 de la mañana, Dolores no iba a casa. Iba a las calles más peligrosas de la ciudad, donde adictos, personas sin hogar, trabajadoras sexuales y criminales se movían en las sombras. Y ahí, en medio de ese mundo de desesperación, Dolores se convertía en otra persona. Llevaba consigo un bolso gastado lleno de sándwiches que preparaba con las sobras del restaurante. Llevaba mantas viejas que recogía de donaciones. Llevaba vendajes básicos y alcohol para curar heridas. Llevaba agua embotellada y palabras de esperanza. Los reportes policiales mostraban que había sido vista múltiples veces ayudando a personas en crisis. Una vez había encontrado a una adolescente embarazada en trabajo de parto en un callejón y se había quedado con ella hasta que llegó la ambulancia. Otra vez, había evitado que un adicto se suicidara, hablando con él durante 2 horas hasta convencerlo de ir a un centro de rehabilitación. Había testimonios de trabajadoras sexuales que la llamaban el ángel de la madrugada, de personas sin hogar que decían que Dolores era la única que los trataba como seres humanos, de expandilleros que afirmaban que ella los había convencido de dejar las drogas. ¿Cómo es esto posible?, Rodrigo preguntó, su voz cargada de emoción. ¿Cómo alguien que trabaja 21 horas diarias encuentra tiempo y energía para hacer esto? Esa es la pregunta correcta, don Armando respondió. Y la respuesta es más compleja de lo que imaginas. El anciano sacó otro documento. Era una carta, escrita a mano con caligrafía temblorosa. Esto fue enviado al periódico local hace 3 meses, explicó don Armando. Nunca la publicaron porque no pudieron verificar la identidad de la autora. Pero yo tengo contactos en el periódico y conseguí una copia. Rodrigo leyó la carta en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. Mi nombre es Dolores Castillo, y esta es mi confesión. Hace 2 años, cuando mi hijo fue diagnosticado con leucemia y mi esposo nos abandonó, decidí quitarme la vida. Tenía todo planeado. Iba a esperar que Sebastián se durmiera y tomarme todas las pastillas que había juntado. Pero esa noche, antes de hacerlo, salí a caminar por última vez, y en la calle encontré a una mujer joven, no mayor de 20 años, llorando en la banqueta. Estaba golpeada, ensangrentada,
Claramente había sido víctima de violencia. No sé por qué me detuve. Iba a matarme en 2 horas. ¿Qué importaba ayudar a alguien más? Pero algo me hizo detenerme. Le pregunté si estaba bien. Ella me miró con ojos muertos y me dijo, «Nadie me ha preguntado eso en 3 años». Me senté junto a ella. Compartí mi última botella de agua. Escuché su historia. Era una chica de provincia que había venido a la ciudad buscando trabajo y había caído en tráfico humano. Había sido forzada a trabajar en las calles. Había perdido toda esperanza. Y mientras escuchaba su dolor, me di cuenta de algo. Yo quería morir porque pensaba que mi dolor era insoportable. Pero esa chica quería vivir a pesar de que su dolor era 1000 veces peor que el mío. Esa noche no me suicidé. La llevé a un refugio. Me aseguré de que estuviera segura. Y cuando regresé a casa y vi a mi hijo durmiendo, entendí algo fundamental. Mientras tenga respiración en mi cuerpo, tengo la obligación de ayudar a otros que también están luchando. Desde entonces, cada madrugada, cuando termino mis trabajos, voy a las calles. No puedo salvar a todos. No puedo resolver todos los problemas. Pero puedo ofrecer un sándwich a alguien que no ha comido en días. Puedo dar una manta a alguien que duerme en el frío. Puedo escuchar a alguien que piensa que nadie lo escucha. Y cada vez que ayudo a alguien, siento que mi propio dolor se hace un poco más soportable, porque entiendo que el sufrimiento tiene propósito cuando lo convertimos en compasión. No busco reconocimiento, no quiero atención. Solo quiero que alguien sepa que en las madrugadas más oscuras de esta ciudad hay personas que no han perdido la esperanza. Y mientras yo siga respirando, seguiré siendo una de ellas. Cuando Rodrigo terminó de leer, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Don Armando también lloraba en silencio. Esa mujer, Rodrigo dijo con voz quebrada, está trabajando 3 empleos, criando a un hijo moribundo con 2 horas de sueño, y todavía encuentra tiempo para salvar a extraños en las calles. Y yo casi la despido por dormir en mi sofá. No te tortures, don Armando dijo suavemente. Lo importante es lo que haces ahora que sabes la verdad. ¿La verdad? Rodrigo soltó una risa amarga. La verdad es que esa mujer es mejor ser humano que cualquier persona que conozco. Es más valiente, más compasiva, más fuerte. Y lo ha estado haciendo todo sola, sin ayuda, sin reconocimiento. Ya no está sola. Don Armando señaló. Ahora te tiene a ti. Rodrigo se levantó, caminando hacia la ventana con la mente trabajando a velocidad imposible. Ideas, planes, posibilidades se formaban en su cerebro. Armando, necesito tu ayuda para algo grande. ¿Qué tienes en mente? Quiero crear un programa completo, no solo para Dolores, sino para todos los empleados de nivel básico. Mejores salarios, seguro médico, horarios humanos, y quiero financiar un refugio nocturno en el sector rojo, donde Dolores hace su trabajo de madrugada. Un lugar seguro con comida, atención médica, consejería. Eso va a costar millones, don Armando advirtió. Lo sé, y voy a hacerlo de todas formas. Porque si Dolores puede hacer todo lo que hace con solo su voluntad y su corazón, yo puedo hacer esto con todos los recursos que tengo. Don Armando sonrió ampliamente. Tu madre realmente estaría orgullosa. Esa tarde, cuando Dolores llegó a la empresa con Sebastián para su primera evaluación con el doctor Navarro, se sorprendió al encontrar a Rodrigo esperándolos en la recepción del hospital. Señor Valenzuela, no esperaba verlo aquí, dijo confundida. Quería conocer a Sebastián. Rodrigo respondió, arrodillándose para quedar a la altura del niño. Hola, campeón. Tu mamá me ha contado mucho sobre ti. Sebastián, con la timidez de los niños enfermos que han aprendido a desconfiar de la esperanza, se escondió parcialmente detrás de su madre. Sebastián, saluda al señor. Dolores lo alentó suavemente. Hola, el niño murmuró. Rodrigo notó el cuaderno de dibujo que Sebastián llevaba bajo el brazo. ¿Te gusta dibujar? Sebastián asintió, su interés despertando ligeramente. Dibujo superhéroes. ¿De verdad? ¿Y cuál es tu favorito? No son de las películas, Sebastián explicó con seriedad de adulto. Son superhéroes reales. ¿Superhéroes reales? Rodrigo miró a Dolores confundido. Sebastián abrió su cuaderno y mostró un dibujo. Era claramente el trabajo de un niño de 9 años, pero la emoción detrás era inconfundible. Mostraba una mujer con un bolso, rodeada de personas en las calles, con una especie de luz saliendo de sus manos.
Este es mi superhéroe favorito, Sebastián dijo con orgullo. Se llama el Ángel de la Madrugada. Mi mami me contó sobre ella. Es una mujer que ayuda a personas en las calles de noche cuando todos duermen. Nadie sabe quién es, pero ella sigue ayudando porque es buena. Rodrigo miró a Dolores, quien tenía lágrimas en los ojos. No sabía que te lo había contado. Dolores susurró. Me lo contaste cuando estaba muy enfermo, Sebastián recordó. Dijiste que cuando las cosas están oscuras, hay personas que eligen ser luz. Y que yo debía ser luz también. En ese momento, Rodrigo Valenzuela entendió algo profundo. Dolores no solo estaba salvando extraños en las calles, estaba enseñando a su hijo moribundo que incluso en medio del dolor más insoportable, uno puede elegir ser bondad. Sebastián, Rodrigo dijo con voz emocionada. ¿Quieres saber un secreto? El niño asintió con curiosidad. Ese ángel de la madrugada que dibujaste es real, y es más increíble de lo que imaginas. Dolores abrió los ojos con pánico. ¿Iba a revelar su secreto? Pero Rodrigo le hizo una seña tranquilizadora. Y algún día, cuando seas grande y fuerte de nuevo, tú también podrás ser un ángel para otros. ¿Te gustaría eso? Sebastián sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro pálido. Me gustaría mucho. Entonces ese es nuestro trato. El doctor Navarro te va a ayudar a ponerte fuerte. Y cuando lo logres, me cuentas sobre todos los dibujos de superhéroes que hiciste, ¿de acuerdo? De acuerdo. Mientras Sebastián entraba con el doctor Navarro para su evaluación, Dolores y Rodrigo se quedaron solos en la sala de espera. Usted sabe, Dolores dijo suavemente. No era una pregunta. Sé, Rodrigo confirmó. Y necesitamos hablar sobre eso. Pero no hoy. Hoy es sobre Sebastián. Lo demás puede esperar. Gracias, Dolores susurró. Por todo. No, Rodrigo respondió firmemente. Gracias a usted. Por enseñarme algo que había olvidado hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? Que el verdadero valor de una vida no se mide en lo que ganas, sino en lo que das. Y en ese momento, en la sala de espera de un hospital, dos mundos completamente diferentes se encontraron y reconocieron algo fundamental el uno en el otro. Humanidad pura. Pero la historia estaba lejos de terminar. Porque cuando la ciudad descubriera lo que Dolores había estado haciendo en secreto, cuando la verdad saliera a la luz de manera que nadie esperaba, todo cambiaría de formas imposibles de predecir. Y Rodrigo Valenzuela estaba a punto de aprender que algunas veces, ayudar a una persona puede terminar transformando a una comunidad entera. 3 semanas después de aquella noche que cambió todo, Dolores Castillo se encontraba en un lugar que jamás imaginó pisar. La sala de juntas ejecutivas de Edificios Valenzuela S.A., pero no estaba limpiando. Estaba sentada en una de las sillas de cuero, con una carpeta frente a ella, y la atención de 5 ejecutivos esperando escuchar sus ideas. «Señora Castillo», habló Rodrigo desde la cabecera de la mesa, «explíqueles a mis directores por qué necesitamos implementar este programa de bienestar». Dolores sintió el sudor frío bajando por su espalda. Hablar frente a personas que ganaban en un mes lo que ella solía ganar en un año la aterraba. Pero entonces recordó las palabras que Rodrigo le había dicho durante su entrenamiento. No hables como ejecutiva, habla como alguien que vivió lo que ellos nunca entenderán. Señores, comenzó Dolores con voz temblorosa que gradualmente se fortaleció. Hace un mes, yo trabajaba 21 horas diarias, dormía 2 horas. Tenía 3 empleos, y aún así no alcanzaba para los tratamientos de mi hijo. No era floja, no era incompetente. Simplemente era imposible sobrevivir con un salario de $500 mensuales. Los ejecutivos se miraron entre sí, incómodos. Ustedes ven números en hojas de cálculo. Dolores continuó, ganando confianza. Yo veo a Maritza, la señora que limpia el piso 6, que tiene 2 trabajos porque su esposo está en silla de ruedas. Veo a Jorge, el guardia de seguridad nocturno, que estudia en línea durante su turno, porque quiere un futuro mejor para sus hijas. Veo a Pilar, de la cafetería, que trae comida de su casa porque no puede permitirse comprar en el lugar donde trabaja. El director financiero, un hombre de 50 años llamado Esteban Palacios, se aclaró la garganta. Señora Castillo, con todo respeto, aumentar salarios en 40%, como propone, significaría reducir nuestro margen de ganancia. ¿En cuánto?, preguntó Dolores directamente. Palacios revisó sus documentos. Aproximadamente 3.5%.
Entonces la pregunta real es, Dolores lo miró directo a los ojos, ¿vale más ese 3.5% que la dignidad de 50 familias? El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Rodrigo sonrió discretamente. Dolores había aprendido rápido, muy rápido. La propuesta queda aprobada, anunció Rodrigo. Implementaremos el programa piloto el próximo mes. Castillo, excelente trabajo. Mientras los ejecutivos salían de la sala, varios con expresiones de admiración genuina, Fernanda se acercó a Dolores. Lo hiciste increíble, le susurró. Ese comentario sobre el 3.5% fue devastador. Solo dije la verdad, Dolores respondió, todavía procesando que acababa de ganar un debate contra ejecutivos con maestrías. La verdad dicha con convicción es la forma más poderosa de argumentación. Fernanda sonrió. Rodrigo tiene razón sobre ti. Tienes un don natural para esto. Esa noche, Dolores hizo algo que no había hecho en 18 meses. Salió a las calles a su horario normal, pero no sola. Rodrigo había insistido en acompañarla, y después de mucho resistirse, ella había aceptado. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Dolores mientras caminaban por las calles cada vez más oscuras hacia el sector rojo. Esta zona es peligrosa, especialmente para alguien como usted. ¿Alguien como yo? Rodrigo alzó una ceja. Alguien que claramente tiene dinero. Su reloj vale más que un auto. Es un blanco fácil. Rodrigo se quitó el reloj Rolex y lo guardó en su bolsillo. ¿Mejor? No realmente. Su traje también grita, «Róbenme». Entonces tendrás que protegerme. Rodrigo bromeó, pero Dolores vio que estaba genuinamente nervioso. Llegaron al primer punto de Dolores, un callejón donde usualmente se congregaban personas sin hogar. Esta noche había 7 personas ahí, envueltas en cartones y mantas viejas contra el frío de la madrugada. «¡Lola!», una voz femenina gritó con alegría. Una mujer de unos 40 años, con el rostro marcado por años de vida dura, se acercó cojeando. «Pensé que no vendrías hoy». «Siempre vengo, Magda». Dolores sacó de su bolsa los sándwiches envueltos en papel aluminio. «Te traje el de jamón que te gusta». «Eres un ángel, mujer». Magda tomó el sándwich con manos temblorosas. Entonces notó a Rodrigo. «¿Quién es él? ¿Tu nuevo novio?» «Es un amigo», Dolores respondió, sintiendo calor en sus mejillas. «Quería ver lo que hago aquí». «Ah, un turista de pobreza», Magda dijo con sarcasmo amargo. «Quiere ver cómo vive la otra mitad para sentirse mejor consigo mismo». «Magda, no seas así», Dolores la reprendió suavemente. Pero Rodrigo se adelantó. «Tiene razón. Eso es exactamente lo que soy. Un hombre rico que ha vivido en una burbuja toda su vida y necesita que alguien como Dolores le abra los ojos». Magda lo estudió con desconfianza, buscando señales de condescendencia o falsedad. No encontró ninguna. «Bueno, al menos eres honesto», gruñó. «Eso es más de lo que puedo decir de los últimos 3 políticos que vinieron aquí para sesiones de fotos antes de las elecciones». Dolores distribuyó los sándwiches entre el grupo. Rodrigo observaba fascinado cómo cada persona la saludaba con afecto genuino. No era caridad distante, era conexión humana real. Lola, un hombre mayor llamado don Gerardo, se acercó lentamente. «¿Podrías revisar mi pie? Se está poniendo peor». «Claro que sí, don Gerardo. Siéntate aquí». Dolores sacó de su bolsa su kit de primeros auxilios básico. Cuando desenvolvió el pie del anciano, Rodrigo tuvo que contener una expresión de horror. La herida estaba claramente infectada, con pus y enrojecimiento severo. «Don Gerardo, esto necesita antibióticos», Dolores dijo con preocupación. «Tiene que ir al hospital». «Ya sabes que no puedo, Lolita. Sin identificación, no me atienden en el hospital público». «Entonces iremos a una clínica privada». Rodrigo intervino súbitamente. Todos se voltearon a mirarlo. «¿Disculpa?», don Gerardo preguntó con desconfianza. «Esa infección puede costarle la pierna si no la tratamos ahora. Mi auto está a 2 cuadras. Lo llevaré a una clínica y pagaré el tratamiento». «¿Por qué haría eso?», el anciano preguntó, su voz cargada de años de promesas rotas. «Porque Dolores lo haría si tuviera los recursos. Y hoy, yo soy esos recursos». Don Gerardo miró a Dolores buscando confirmación. Ella asintió con lágrimas en los ojos. «Confía en él, don Gerardo. Es buena persona». Lo que siguió fue una noche que Rodrigo jamás olvidaría. Llevaron a don Gerardo a una clínica privada,
donde el doctor confirmó que la infección era grave y que, de haber esperado unos días más, habría necesitado amputación. Le recetaron antibióticos fuertes y un tratamiento especializado. «Son $1,200», la recepcionista anunció. Rodrigo pagó sin pestañear. $1,200. Para él era el costo de una cena de negocios. Para don Gerardo era literalmente su pierna. Cuando regresaron al callejón para dejar a don Gerardo, el resto del grupo los esperaba ansiosamente. «¿Cómo está?», Magda preguntó con preocupación genuina. «Voy a estar bien», don Gerardo respondió mostrando la bolsa con medicamentos. «Gracias a este señor». «Gracias a Dolores», Rodrigo corrigió. Ella fue quien notó la gravedad de la infección. La siguiente parada fue bajo un puente donde un grupo de jóvenes se reunía. Dolores conocía a cada uno por nombre. Conocía sus historias. Sabía quién estaba tratando de salir de las adicciones, quién estaba buscando trabajo, quién había huido de hogares violentos. Miren quién vino. Un joven de unos 20 años llamado Tomás se acercó con una sonrisa. «Nuestra dama de la noche». «Cuidado con cómo le hablas». Otro joven, Dante, advirtió protectoramente. «Lola merece respeto». «Tranquilos», Dolores medió. «Tomás, ¿cómo va tu búsqueda de trabajo?» «No muy bien», el joven admitió, su sonrisa desvaneciéndose. «Nadie quiere contratar a alguien sin dirección permanente, y no puedo conseguir dirección sin trabajo. Es un círculo vicioso». Rodrigo escuchaba cada palabra, su mente trabajando. «¿Qué tipo de trabajo buscas?», preguntó. Tomás lo miró con sorpresa. «Lo que sea, señor. Puedo cargar cosas, limpiar, lo que sea necesario. Solo quiero una oportunidad». «¿Tienes experiencia con mantenimiento general?» «Mi padre era electricista. Me enseñó lo básico antes de que las cosas se complicaran». «Ven a Edificios Valenzuela mañana a las 9 de la mañana». Rodrigo sacó una tarjeta de su bolsillo. «Pregunta por Fernanda Ríos. Dile que yo te mandé. Tenemos una posición abierta en mantenimiento». Tomás tomó la tarjeta como si fuera de oro. «¿Habla en serio?» «Completamente. Pero necesito que llegues puntual, limpio y listo para trabajar duro». «Lo haré, señor. Lo juro que lo haré». Dante se acercó tímidamente. «¿Hay chance de que yo también...?» «¿Qué sabes hacer?», Rodrigo preguntó. «Cocino. Trabajé en restaurantes antes de todo. La cafetería de la empresa necesita ayuda. Mismas condiciones. 9 de la mañana. No me decepciones». La expresión en los rostros de esos jóvenes era algo que Rodrigo nunca había presenciado. No era solo gratitud. Era esperanza renacida después de haberla perdido completamente. Mientras continuaban el recorrido, Rodrigo contó mentalmente. Dolores interactuó con 32 personas esa noche. 32 vidas que tocaba regularmente con su bondad simple, pero profunda. «¿Haces esto todas las madrugadas?», preguntó mientras regresaban al auto. «Cuando puedo», Dolores respondió. «Antes era todos los días. Ahora con mi nuevo horario solo puedo venir 3 o 4 veces por semana». «¿Y nunca te ha pasado nada? ¿Nunca te han atacado o robado?» «Una vez», Dolores admitió. «Un hombre intentó robarme mi bolsa, pero Magda y otros lo detuvieron. Me protegieron porque saben que estoy ahí para ayudar». «Construiste una comunidad», Rodrigo observó con asombro. «En medio del lugar más peligroso de la ciudad, construiste una comunidad basada en confianza y apoyo mutuo». «No lo planeé así, simplemente pasó. Eso es lo que hace aún más extraordinario». Cuando Rodrigo dejó a Dolores en su nuevo departamento, uno que él había ayudado a conseguir en un barrio mucho más seguro, se quedó sentado en su auto por largo rato procesando todo lo que había visto. Sacó su teléfono y llamó a don Armando, ignorando que eran las 4 de la mañana. «Rodrigo, ¿qué pasó?». La voz adormilada del anciano respondió. «Armando, necesito que mañana comiences a buscar una propiedad, un edificio grande en el sector rojo». «¿Por qué demonios querrías comprar algo ahí?». «Porque voy a construir un refugio. Un lugar con comida, duchas, atención médica básica, consejería, ayuda para conseguir trabajo. Un lugar donde las personas que Dolores ayuda puedan tener lo que necesitan para reconstruir sus vidas». Hubo un silencio largo antes de que don Armando hablara. «Tu madre realmente estaría orgullosa, muchacho». «Lo sé. Y por primera vez en mi vida yo también estoy orgulloso de mí mismo». Lo que Rodrigo no sabía era que esa misma noche,
Una periodista joven llamada Lucía Mendoza estaba en el sector rojo investigando para un reportaje sobre inseguridad urbana, y había capturado en video varios de los intercambios de Dolores con las personas de la calle. No sabía quién era esa mujer misteriosa que aparecía en las madrugadas con comida y esperanza, pero estaba decidida a descubrirlo. Al día siguiente, Lucía Mendoza publicó en sus redes sociales un video de 90 segundos. Mostraba a Dolores, filmada de espaldas para proteger su identidad, curando el pie de don Gerardo, repartiendo comida, abrazando a personas que claramente la conocían y amaban. El texto decía: en las calles más peligrosas de nuestra ciudad, una mujer anónima aparece cada madrugada para ayudar a los olvidados. No busca reconocimiento, no pide donaciones, solo da amor y esperanza a quienes el mundo ha abandonado. ¿Quién es el ángel de la madrugada? El video explotó. En 24 horas tenía 500.000 de reproducciones. En 48 horas, 2 millones. Los comentarios eran abrumadores. Esta mujer restaura mi fe en la humanidad. ¿Alguien sabe quién es? Quiero ayudarla en su misión. Llorando mientras veo esto. El mundo necesita más personas así. Qué vergüenza que una persona sola esté haciendo más por los vulnerables que todo nuestro gobierno. Lucía Mendoza se convirtió de la noche a la mañana en la periodista más buscada del país. Todos querían la historia completa. Todos querían saber quién era el ángel de la madrugada. Y entonces, 3 días después del video viral, alguien en los comentarios escribió: creo que sé quién es. Trabaja en Edificios Valenzuela. La vi ahí hace unas semanas. Otro comentario: confirmo, es empleada de limpieza, o al menos lo era. Mi prima trabaja ahí. La información comenzó a filtrarse. Periodistas empezaron a acampar frente al edificio de Edificios Valenzuela S.A. Querían confirmar la identidad. Querían la historia completa. Dolores no tenía idea de nada. Había estado tan ocupada con su nuevo trabajo, con los tratamientos de Sebastián, que estaban funcionando milagrosamente bien, con su entrenamiento para su nueva posición, que no tenía tiempo para redes sociales. Fue Fernanda quien finalmente le mostró el video. Dolores, necesitas ver esto. Entró a su oficina con el teléfono en la mano. Cuando Dolores vio el video, el color drenó de su rostro. No, no, no. Es impresionante, Dolores. Eres una heroína. No quiero ser heroína, Dolores exclamó con pánico real. Solo quería ayudar en silencio. No quería atención. No quería esto. Ya es demasiado tarde para eso, Fernanda dijo suavemente. Hay periodistas afuera del edificio. Están preguntando por ti, y Rodrigo necesita decidir cómo manejar esto. En ese preciso momento, Rodrigo entró a la oficina, su expresión seria. Dolores, hay algo que necesito preguntarte, y necesito que seas completamente honesta. ¿Qué cosa?, preguntó con voz temblorosa. ¿Quieres que esto salga a la luz? ¿O prefieres que lo mantengamos privado? Porque tengo el poder para hacer ambas cosas. Puedo protegerte de los medios o puedo ayudarte a compartir tu historia de la manera correcta, pero la decisión tiene que ser tuya. Dolores pensó en Sebastián. Pensó en las personas de las calles que dependían de ella. Pensó en Magda, don Gerardo, Tomás, Dante y todos los demás. Si comparto mi historia, dijo lentamente, ¿podría inspirar a otros a ayudar también? Sin duda, Rodrigo confirmó. ¿Podría conseguir más recursos para las personas que necesitan ayuda? Absolutamente. Entonces la respuesta es sí. Dolores decidió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma, pero con una condición. ¿Cuál? Que no sea solo sobre mí, que sea sobre todos nosotros. Sobre usted que está cambiando su empresa. Sobre Sebastián que me enseñó a seguir luchando. Sobre las personas de las calles que merecen dignidad y esperanza. Esta no es mi historia sola, es nuestra historia. Rodrigo sonrió con una mezcla de orgullo y admiración. Entonces vamos a contarla de la manera correcta. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa decisión desencadenaría una serie de eventos que transformarían no solo sus vidas, sino la conciencia de una ciudad entera. Porque cuando la verdad completa saliera a la luz, cuando la gente descubriera no solo quién era el ángel de la madrugada, sino también por qué lo hacía, la reacción sería más poderosa de lo que cualquiera podría anticipar. Y había más secretos esperando ser revelados. Secretos que ni siquiera Rodrigo conocía todavía.
Secretos que harían que todo lo que había pasado hasta ahora pareciera solo el comienzo de algo mucho más grande. La sala de conferencias del Hotel Continental estaba repleta hasta el último asiento. Periodistas de todos los medios nacionales se agolpaban con cámaras, micrófonos y grabadoras. La conferencia de prensa que Rodrigo Valenzuela había convocado para revelar la identidad del ángel de la madrugada se había convertido en el evento mediático del año. Dolores esperaba detrás del escenario, sus manos temblando tanto que Fernanda tuvo que sostenerlas. «Respira», le susurró su amiga. «Solo tienes que ser tú misma. Cuenta tu verdad. ¿Y si digo algo incorrecto? ¿Y si arruino todo? Imposible. Tu verdad es tan poderosa que las palabras exactas no importan». En el escenario, Rodrigo se acercó al podio. El murmullo de la sala se convirtió en silencio absoluto. «Buenos días a todos», comenzó, su voz firme resonando en los altavoces. «Los hemos convocado hoy porque hay una historia que necesita ser contada. Una historia sobre coraje, sacrificio y la bondad humana en su forma más pura». Las cámaras parpadeaban incesantemente. «Hace un mes», continuó Rodrigo, «descubrí a una de mis empleadas durmiendo en mi oficina a medianoche. Mi primera reacción fue despedirla. Pensé que era irresponsable, perezosa. Estaba equivocado de la manera más profunda posible». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Esa mujer trabajaba 21 horas diarias en 3 empleos para mantener vivo a su hijo con leucemia. Dormía 2 horas por noche. Y después de trabajar todo el día y toda la noche, en lugar de ir a casa a descansar, iba a las calles más peligrosas de nuestra ciudad para ayudar a los olvidados, los abandonados, los invisibles. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar la respiración colectiva. «Su nombre es Dolores Castillo, y ustedes la conocen como el ángel de la madrugada». La sala explotó. Periodistas gritaban preguntas, cámaras disparaban flashes, el ruido era ensordecedor. Rodrigo levantó una mano pidiendo silencio. «Dolores ha accedido a contar su historia, pero les pido por favor que la escuchen con el respeto que merece». Dolores salió al escenario. Vestía el mismo vestido sencillo que Fernanda le había comprado semanas atrás. No llevaba maquillaje elaborado ni joyas. Era simplemente ella misma. Y cuando se paró frente a esas cámaras, con las luces cegándola y cientos de ojos observándola, sintió algo que nunca había esperado sentir. Sintió paz. «Hola», comenzó con voz suave pero clara. «Mi nombre es Dolores Castillo. Tengo 38 años. Soy madre de Sebastián, quien tiene 9 años y está luchando contra la leucemia». Su voz se quebró ligeramente en esa última parte, pero continuó. «No vine aquí para ser llamada heroína. Vine porque quiero que entiendan algo importante. Yo no soy especial. Soy una mujer normal que tomó decisiones cuando las circunstancias me empujaron a lugares que nunca imaginé». Lucía Mendoza, la periodista que había grabado el video original, levantó su mano. Rodrigo asintió. «Señora Castillo, ¿por qué comenzó a ayudar a personas en las calles?». Dolores cerró los ojos por un momento, reuniendo el coraje para compartir su verdad más oscura. «Hace 2 años, cuando diagnosticaron a mi hijo y mi esposo nos abandonó, llegué a un punto donde no quería seguir viviendo. Tenía todo planeado. Iba a terminar con mi vida». Un jadeo colectivo resonó en la sala. Varios periodistas llevaron sus manos a sus bocas. «Pero esa noche», Dolores continuó, lágrimas cayendo libremente ahora. «Antes de hacerlo, salí a caminar. Y encontré a una joven en la calle, golpeada, sangrando, sin esperanza. Y cuando le pregunté si estaba bien, me miró y dijo, «Nadie me ha preguntado eso en 3 años». Dolores se limpió las lágrimas, su voz fortaleciéndose con cada palabra. En ese momento entendí algo. Mi dolor era real, era válido, era terrible, pero no era el único dolor en el mundo. Y si yo, en medio de mi propia agonía, podía ofrecer aunque fuera una migaja de compasión a alguien más, entonces mi dolor tenía propósito. El silencio que siguió era diferente. No era el silencio de espectadores esperando escándalo. Era el silencio de seres humanos conectando con una verdad profundamente humana. Desde esa noche, Dolores continuó, cada vez que salgo a las calles, no voy como salvadora.
Voy como alguien que entiende el dolor y quiere compartir la carga. Voy porque esas personas no son estadísticas ni problemas sociales. Son Jorge, Magda, don Gerardo, Tomás. Son personas con nombres, historias, sueños que no han muerto a pesar de todo. Otra periodista levantó la mano. ¿Cómo manejaba trabajar 3 empleos y aún así tener tiempo para ayudar? No lo manejaba. Dolores admitió con honestidad brutal. Mi cuerpo colapsó. Literalmente me desmayé del agotamiento. Y si el señor Valenzuela no me hubiera encontrado esa noche, probablemente no estaría aquí hoy. Todas las miradas se voltearon hacia Rodrigo, quien permanecía al lado del escenario. Señor Valenzuela, Lucía Mendoza dirigió su atención hacia él. Usted tiene reputación de ser un empresario implacable. ¿Qué lo hizo cambiar? Rodrigo se acercó al micrófono, parándose junto a Dolores. Vi a mi madre, dijo simplemente. Mi madre también fue empleada de limpieza. Trabajó múltiples empleos para criarme sola. Murió joven porque su cuerpo no aguantó. Y cuando vi a Dolores colapsada en mi oficina, me di cuenta de que me había convertido en el tipo de jefe que explotó a mi madre hasta matarla. Su voz se quebró. Un hombre que había intimidado a competidores millonarios estaba llorando en televisión nacional. Dolores no solo salvó vidas en las calles, Rodrigo continuó. Me salvó a mí, me recordó de dónde vengo. Me recordó que el éxito sin humanidad es fracaso disfrazado. Lo que siguió fue un interrogatorio de 45 minutos, donde Dolores y Rodrigo respondieron pregunta tras pregunta. Hablaron sobre las condiciones laborales injustas, sobre el sistema de salud que discrimina contra los pobres, sobre la invisibilidad de los trabajadores de servicios, sobre la responsabilidad de las empresas hacia sus empleados. Pero el momento que se volvería viral, el clip que sería reproducido millones de veces, llegó cuando un periodista hizo una pregunta aparentemente simple. Señora Castillo, ¿qué le diría a su hijo si estuviera viéndola ahora? Dolores miró directamente a la cámara principal, sabiendo que Sebastián estaba en casa con doña Carmen, viendo la transmisión en vivo. Sebastián, mi amor, comenzó, su voz cargada de emoción pura. Sé que te he fallado de muchas maneras. No he estado presente como una madre debería. Te he dejado solo muchas noches. Has tenido que crecer más rápido de lo que cualquier niño debería. Las lágrimas caían sin control ahora. Pero quiero que sepas algo, hijo. Todo lo que hice, cada hora que trabajé, cada persona que ayudé, lo hice porque aprendí de ti. Tú, con tu enfermedad, con tu dolor, nunca perdiste tu bondad. Nunca dejaste de sonreír cuando te leía cuentos. Nunca dejaste de compartir tus juguetes con otros niños en el hospital aunque tuvieras tan pocos. Su voz se quebró completamente. Tú me enseñaste que el sufrimiento no tiene que convertir nuestros corazones en piedra. Puede convertirlos en algo más suave, más compasivo, más humano. Eres mi héroe, Sebastián. Siempre lo has sido. En ese momento, la transmisión cortó a la casa de doña Carmen, donde Sebastián estaba viendo con lágrimas corriendo por su rostro pálido. Mami, susurró al televisor. Tú eres mi heroína. Después de la conferencia de prensa, algo extraordinario comenzó a suceder. Las redes sociales explotaron, pero no con el cinismo o negatividad habitual. Había algo diferente en esta reacción. El hashtag Somos Dolores comenzó a tendencia mundial. Personas compartían sus propias historias de lucha, de trabajar múltiples empleos, de ayudar a otros a pesar de sus propias dificultades. Pero más importante, comenzaron a actuar. Una empresa de tecnología anunció que implementaría el mismo programa de bienestar que Rodrigo había creado. Luego otra empresa, y otra. En una semana, 23 compañías habían comprometido públicamente mejorar las condiciones de sus empleados de nivel básico. Donaciones comenzaron a llegar a Edificios Valenzuela, para el refugio que Rodrigo estaba construyendo. No solo de millonarios, sino de personas comunes donando 5, 10, 20 dólares. Una maestra donó su salario de un día. Un mecánico donó las ganancias de una semana. Esto es más grande que nosotros. Fernanda le dijo a Rodrigo mientras revisaban las cifras. Has iniciado un movimiento. No yo, Dolores. Ustedes dos juntos. Fernanda corrigió. Una semana después de la conferencia de prensa, don Armando pidió reunirse urgentemente con Rodrigo. Tengo información que necesitas ver, dijo el anciano, su expresión seria. ¿Qué tipo de información?
Sobre la madre de Dolores. Rodrigo frunció el ceño. ¿Su madre? Dolores nunca la menciona. Exactamente. Y hay una razón para eso. Don Armando abrió una carpeta y sacó documentos viejos. Certificados de nacimiento, registros hospitalarios, recortes de periódico amarillentos. La madre de Dolores se llamaba Elena Castillo, comenzó don Armando. Murió cuando Dolores tenía 16 años. ¿De qué murió? Suicidio. Rodrigo sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Elena trabajaba 3 empleos, igual que Dolores. Era empleada de limpieza en varios lugares, incluyendo... Don Armando hizo una pausa significativa. El Hospital Metropolitano de Especialidades. ¿El hospital donde Sebastián está recibiendo tratamiento? El mismo, pero hay más. Elena dejó una nota de suicidio. La policía la archivó, pero yo tengo contactos. Le pasó a Rodrigo una fotocopia de la nota escrita a mano. La caligrafía era similar a la de Dolores, temblorosa pero legible. No puedo más. He trabajado hasta destruir mi cuerpo y aún así no es suficiente. Mi hija merece una vida mejor que esta. Tal vez sin mí pueda conseguir ayuda del gobierno, ir a la universidad, tener oportunidades. Mi seguro de vida pagará sus estudios. Esta es la única manera de darle un futuro. Rodrigo leyó la nota 3 veces, cada vez sintiendo más horror. Dolores encontró a su madre. Don Armando dijo suavemente. Tenía 16 años. Llegó a casa después de la escuela y la encontró. Eso está en el reporte policial. Por eso, Rodrigo susurró, conectando los puntos. Por eso cuando ella misma llegó al punto de querer terminar su vida, eligió ayudar a otros en lugar de hacerlo, porque vivió las consecuencias de esa decisión. Exacto, su madre pensó que su muerte le daría a Dolores un futuro mejor. En cambio, le dio trauma, culpa de sobreviviente, y la determinación de nunca, jamás, rendirse sin importar cuán difícil se pusieran las cosas. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. Ella ha estado cargando este peso toda su vida. Y yo casi la despido por dormir en un sofá. ¿Se lo vas a contar que lo sabes?, preguntó don Armando. No lo sé. No quiero reabrir heridas. Pero tampoco quiero que piense que estoy ignorando una parte tan importante de quién es. Mi consejo, don Armando dijo sabiamente, es que esperes. Deja que ella decida cuándo y cómo compartir esa parte de su historia. Tu papel no es forzar su sanación. Es apoyarla mientras ella sana a su propio ritmo. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Seguía pensando en Elena Castillo, una mujer que trabajó hasta el punto de sentir que su muerte era la única solución. Pensaba en su propia madre, quien murió de un ataque al corazón porque su cuerpo agotado simplemente dejó de funcionar. 2 mujeres, 2 generaciones. El mismo sistema despiadado que consumía a las personas vulnerables hasta no dejar nada. Tomó una decisión. A la mañana siguiente convocó a una reunión de emergencia con todos los CEOs de empresas con las que Edificios Valenzuela hacía negocios. 23 empresarios poderosos llegaron, curiosos sobre el propósito de la reunión. Caballeros, señoras, Rodrigo comenzó sin preámbulos. Quiero proponerles algo radical. Quiero que creemos una coalición empresarial comprometida a garantizar dignidad laboral para todos los empleados, no solo los ejecutivos. Ya hablamos de esto, Rodrigo. Uno de los CEOs dijo. Algunos de nosotros ya implementamos cambios. No es suficiente. Quiero algo vinculante. Quiero que firmemos un acuerdo donde nos comprometamos públicamente a salarios dignos, horarios humanos, atención médica completa y programas de desarrollo para todos los empleados sin excepción. Eso nos costaría millones colectivamente, protestó otro empresario. Nos cuesta más en rotación de personal, baja productividad y daño a nuestra imagen cuando historias como la de Dolores salen a la luz. Rodrigo contraargumentó. Pero más importante, nos cuesta nuestra humanidad, y ese es un precio que ya no estoy dispuesto a pagar. Hubo murmullos, miradas intercambiadas, calculaciones mentales. Yo apoyo la propuesta. Una voz femenina habló. Era Claudia Méndez, CEO de una cadena de hospitales privados. He visto demasiadas Elenas y Dolores en mi vida. Personas trabajando hasta morir literalmente. Si tenemos el poder de cambiar eso, tenemos la obligación moral de hacerlo. Uno por uno, los empresarios comenzaron a asentir. Necesitaremos detalles específicos, dijo otro. Métricas claras, timelines realistas. Los tendremos, Rodrigo prometió.
Y vamos a hacer esto público. No como estrategia de relaciones públicas, sino como compromiso genuino. La reunión duró 4 horas. Al final, 19 de los 23 presentes firmaron el compromiso preliminar. Los 4 que no firmaron salieron de la sala avergonzados mientras sus colegas los observaban con desaprobación. Cuando Dolores se enteró de lo que Rodrigo había hecho, lo encontró en su oficina después de que todos se fueran. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué está haciendo todo esto? Rodrigo la miró, debatiendo internamente si compartir lo que había descubierto sobre su madre. Decidió seguir el consejo de don Armando. Porque alguien tiene que hacerlo, respondió. Y porque tú me demostraste que es posible. Si una mujer sola con 2 horas de sueño puede cambiar tantas vidas, imagina lo que podemos hacer con recursos reales. Tengo miedo, Dolores admitió. Todo está cambiando tan rápido. A veces no me reconozco en el espejo. ¿Quieres saber lo que yo veo cuando te miro?, Rodrigo preguntó suavemente. ¿Qué? Veo a alguien que convirtió su dolor en propósito. Veo a alguien que eligió ser luz cuando el mundo estaba oscuro. Veo a la persona más valiente que he conocido. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Dolores. Mi madre no pudo, susurró, y Rodrigo se tensó al darse cuenta de que ella sabía que él sabía. Mi madre llegó a un punto donde el dolor era demasiado, y yo casi llegué al mismo punto. La única diferencia es que tuve suerte. Encontré a esa joven en la calle justo a tiempo. No fue suerte, Rodrigo dijo firmemente. Fue elección. En el momento más oscuro, elegiste ver el dolor de alguien más. Eso no es suerte. Es carácter. Dolores se limpió las lágrimas. ¿Sabe? Durante años me sentí culpable. Pensaba que si hubiera sido mejor hija, si hubiera trabajado más para ayudar a mi madre, tal vez ella no habría... No, Rodrigo interrumpió, su voz cargada de emoción. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Era el sistema, era la desesperación, era un mundo que le falló. Lo sé, en mi cabeza lo sé, pero mi corazón todavía carga la pregunta de ¿qué sí? Entonces usa eso, Rodrigo sugirió. Usa ese ¿qué sí? Para asegurarte de que otras madres no lleguen a ese punto. Usa tu dolor para crear el cambio que tu madre necesitaba pero nunca recibió. Dolores lo miró con ojos brillantes. ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿Creando el cambio que nuestras madres necesitaban? Sí, exactamente eso. En ese momento, 2 personas de mundos completamente diferentes se entendieron en el nivel más profundo posible. Ambos cargando el peso de madres perdidas. Ambos determinados a asegurar que sus sacrificios no fueran en vano. Gracias, Dolores susurró, por ver más allá de la empleada de limpieza. Gracias a ti, Rodrigo respondió, por enseñarme a ver de nuevo. Afuera de la oficina, la ciudad continuaba su ritmo frenético. Pero dentro, 2 personas habían encontrado algo que el dinero nunca podría comprar. Propósito compartido, nacido del dolor transformado en esperanza. La historia estaba lejos de terminar, porque el impacto de lo que habían iniciado apenas comenzaba a ondular a través de la sociedad, y todavía quedaba una revelación final. Una que probaría si todo lo que habían construido era lo suficientemente fuerte para resistir el escrutinio más intenso. Una revelación que vendría no de afuera, sino de adentro. El Centro de Esperanza y Dignidad abrió sus puertas en una mañana fría de otoño, exactamente 5 meses después de aquella noche que cambió todo. El edificio de 3 pisos en el corazón del sector rojo había sido completamente renovado. Donde antes había paredes descascaradas y ventanas rotas, ahora había espacios limpios, seguros, llenos de luz. Dolores Castillo estaba parada en el centro del comedor principal, observando mientras las primeras personas entraban tímidamente. Reconoció cada rostro. Magda, cojeando menos ahora gracias a la fisioterapia gratuita que el centro ofrecía. Don Gerardo, caminando con su pierna salvada. Tomás y Dante, quienes ahora trabajaban tiempo completo en edificios Valenzuela, pero venían como voluntarios los fines de semana. Es hermoso, Fernanda susurró a su lado. Todo lo que soñaste está aquí. No es solo mi sueño, Dolores respondió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Es el sueño de cada persona que alguna vez se sintió invisible. La ceremonia de inauguración estaba programada para las 10 de la mañana. Medios de comunicación llenaban el exterior, pero Rodrigo había establecido reglas estrictas.
La prensa podía filmar el evento, pero no podía entrevistar a ninguno de los beneficiarios sin su consentimiento explícito. Dignidad primero. Siempre. Sebastián estaba sentado en primera fila, vestido con ropa nueva que finalmente le quedaba bien porque había ganado peso. Su rostro ya no era la máscara pálida de la enfermedad. El tratamiento del doctor Navarro estaba funcionando. Los últimos análisis mostraban que el cáncer estaba en remisión completa. «Mami», había dicho 3 días antes cuando recibieron los resultados. ¿Significa que ya no voy a morir? Dolores lo había abrazado tan fuerte que temió lastimarlo. Significa que vas a vivir, mi amor. Vas a vivir y hacer todas las cosas que siempre soñaste. ¿Puedo ser como tú cuando crezca? ¿Puedo ayudar a personas? Puedes ser lo que quieras. Pero sí, mi cielo, puedes ayudar a personas. De hecho, ya lo haces. Solo con existir, con luchar, con sonreír a pesar del dolor, ya has ayudado a más personas de las que imaginas. La ceremonia comenzó con palabras de Rodrigo Valenzuela, quien ya no era el empresario arrogante de meses atrás. La transformación era visible no solo en sus acciones, sino en su postura, su tono, su manera de hablar. Hace medio año, comenzó, su voz clara pero cargada de emoción. Creía que el éxito se medía en edificios construidos y ganancias acumuladas. Estaba equivocado de manera fundamental. Hizo una pausa, mirando directamente a Dolores. El verdadero éxito se mide en vidas tocadas, en esperanza restaurada, en dignidad devuelta a quienes el mundo había olvidado. Y todo esto, gesticuló hacia el edificio renovado, existe porque una mujer con más coraje del que yo jamás tendré decidió convertir su dolor en propósito. Los aplausos resonaron, pero Rodrigo levantó la mano pidiendo silencio. Pero hay algo que el público no sabe, algo que Dolores me pidió que no compartiera hasta hoy. Y con su permiso, quiero contarlo ahora. Dolores asintió, su corazón latiendo acelerado. Habían hablado sobre este momento durante semanas, sobre la revelación final que podía cambiar todo o consolidar todo. El dinero para este centro no vino solo de mi empresa o de las donaciones públicas. Rodrigo continuó. Vino también de algo extraordinario que Dolores hizo sin decirle a nadie. Sacó un documento de su chaqueta y lo mostró a la audiencia. Cuando Dolores recibió su primer salario como supervisora, triplicado comparado con lo que ganaba antes, todos asumimos que lo usaría para su familia, para pagar deudas, comprar cosas que necesitaba, mejorar su vida. El silencio era absoluto. En lugar de eso, donó el 60% de su nuevo salario para este centro, cada mes, durante 5 meses, sin decírmelo, sin decirle a nadie. Un jadeo colectivo recorrió la audiencia. Las cámaras giraron hacia Dolores, quien tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Eso es más de $30,000, Rodrigo dijo, su propia voz quebrándose. Una mujer que pasó años sobreviviendo con $500 mensuales donó $30,000 para ayudar a otros. Sebastián se volteó en su asiento para mirar a su madre, sus ojos enormes llenos de asombro y orgullo. ¿Por qué?, Rodrigo preguntó volviéndose hacia Dolores. ¿Por qué lo hiciste? Dolores se acercó al micrófono, limpiándose las lágrimas. Su voz temblaba pero era firme. Porque durante años yo fui la que necesitaba ayuda y no había nadie. Porque mi madre murió sintiéndose tan desesperada que pensó que su muerte era la única solución. Porque sé exactamente cómo se siente estar tan perdido, que la esperanza parece un lujo imposible. Su voz se fortaleció. Y porque finalmente tenía los recursos para hacer una diferencia real. ¿Cómo podía guardarme ese dinero sabiendo que podía ser la diferencia entre que alguien comiera o pasara hambre? Entre que alguien tuviera refugio o durmiera en el frío? Entre que alguien encontrara esperanza o perdiera la voluntad de vivir? Los sollozos eran audibles en toda la sala. Periodistas lloraban detrás de sus cámaras. Don Armando tenía el rostro enterrado en sus manos. «Mi madre no pudo», Dolores continuó, su voz quebrándose completamente ahora. «Mi madre llegó a un punto donde el mundo la había aplastado tanto que no vio otra salida. Y yo casi seguí ese mismo camino. Pero tuve suerte. Encontré a alguien que necesitaba ayuda justo cuando yo más necesitaba un propósito». Magda se levantó de su asiento aplaudiendo. Luego don Gerardo, luego Tomás y Dante. Uno por uno,
Todos los presentes se pusieron de pie en una ovación que sacudió las paredes. Pero Dolores no había terminado. «Hay algo más que necesito decir». Su voz cortó a través del aplauso. «Algo que he cargado durante 22 años». El silencio volvió, pesado con anticipación. Cuando tenía 16 años, llegué a casa de la escuela y encontré a mi madre. Había tomado su propia vida porque pensó que esa era la única manera de darme un futuro mejor. Las lágrimas corrían sin control ahora, pero Dolores no las limpió. Durante años me culpé. Pensé que si hubiera sido mejor hija, si hubiera trabajado más para ayudar, si hubiera notado las señales, tal vez podría haberla salvado. Esa culpa casi me destruye. Sebastián se levantó y corrió hacia su madre, abrazándola por la cintura. Dolores lo levantó en sus brazos a pesar de que ya estaba grande para eso. «Pero mi hijo me enseñó algo», continuó, su voz amortiguada contra el cabello de Sebastián. «Me enseñó que el sufrimiento puede destruirnos o puede transformarnos, que podemos elegir dejar que el dolor nos endurezca o nos ablande, que podemos elegir ser la ayuda que deseamos haber tenido». Miró directamente a las cámaras. «Así que esto va para cualquiera que esté viendo esto y sintiéndose desesperado. Para cualquiera trabajando 3 empleos y todavía sin poder pagar las cuentas. Para cualquiera sintiendo que su dolor es demasiado pesado para cargar. Para cualquiera contemplando rendirse». Su voz se volvió firme como acero. «No estás solo. Tu dolor es real. Tu lucha es válida. Y hay esperanza. Siempre hay esperanza. Porque en los lugares más oscuros es donde las luces brillan más fuerte. Y cada uno de nosotros puede elegir ser esa luz». Después de la ceremonia, algo inesperado sucedió. Una mujer joven de unos 25 años se acercó tímidamente a Dolores. Su rostro mostraba señales de vida dura, pero había determinación en sus ojos. «Señora Castillo, ¿me recuerda?» Dolores estudió su rostro, buscando en su memoria. «Lo siento, hace 2 años me encontró en la calle. Estaba golpeada, sangrando. Acababa de escapar de tráfico humano. Usted me llevó a un refugio. Se quedó conmigo toda la noche aunque tenía que trabajar al día siguiente». La memoria golpeó a Dolores como una ola. «Patricia, te llamabas Patricia». «Me llamo Patricia», la joven corrigió con una sonrisa. «Presente, no pasado, porque gracias a usted tengo presente y futuro». Sacó una carpeta de su bolso. «Terminé la secundaria, conseguí trabajo en una oficina, ahorré dinero, y ahora quiero hacer lo que usted hizo por mí». Abrió la carpeta mostrando documentos. «Quiero estudiar trabajo social. Quiero ayudar a otras chicas como yo. Y quiero ser voluntaria aquí en el centro». Dolores la abrazó, llorando otra vez. «Estoy tan orgullosa de ti. Usted me salvó la vida», Patricia susurró. «Literalmente me salvó, y ahora quiero salvar otras». En ese momento, Dolores entendió algo profundo. No se trataba solo de su historia. Se trataba de cómo su historia inspiraba otras historias. De cómo su luz encendía otras luces. De cómo un acto de bondad creaba ondas que se expandían mucho más allá de lo que ella podía ver. Esa noche, en la privacidad de la oficina de Rodrigo, él y Dolores se sentaron con una botella de jugo de frutas. Dolores no bebía alcohol, celebrando tranquilamente. «Lo logramos», Rodrigo dijo, levantando su vaso. «El centro está funcionando. Los programas están implementados. Sebastián está en remisión. Todo salió bien. Casi no lo logro», Dolores admitió suavemente. «Hubo momentos donde quise rendirme. Momentos donde el peso era demasiado. Pero no te rendiste». «No. ¿Y sabes por qué?» «¿Por qué?» «Porque aprendí algo sobre el dolor. No desaparece. No se va simplemente porque las circunstancias mejoran. El dolor de perder a mi madre, de casi perder a mi hijo, de todos esos años luchando, todavía está aquí». Tocó su pecho. «Pero aprendí que el dolor puede coexistir con la alegría, que puedo cargar mi tristeza mientras celebro mis victorias, que ser fuerte no significa no sentir el peso, sino seguir caminando a pesar de él». Rodrigo asintió lentamente. «Mi madre solía decir algo similar. Decía que la vida no se trata de esperar que pase la tormenta, sino de aprender a bailar en la lluvia». «Sabia mujer. Como tú». Dolores sonrió. «No me siento sabia. Me siento como alguien que tropezó en la oscuridad y accidentalmente encontró un interruptor de luz. Pero lo encontraste, y no solo lo encendiste para ti, lo encendiste para todos». La historia de Dolores Castillo y Rodrigo Valenzuela
se esparció mucho más allá de su ciudad. Universidades comenzaron a usar su historia en clases de ética empresarial. Escuelas la compartían como ejemplo de resiliencia. El hashtag #BeSomosDolores se convirtió en un movimiento global de personas ayudándose mutuamente. El Centro de Esperanza y Dignidad atendió a más de 300 personas en su primer año. 47 personas encontraron empleo estable. 19 superaron adicciones. 32 consiguieron vivienda permanente. 68 niños recibieron atención médica que de otro modo no habrían tenido acceso. Pero más allá de los números estaban las historias, como la de don Gerardo, quien a sus 73 años consiguió su primer trabajo formal como jardinero del centro, como la de Magda, quien se capacitó como consejera para ayudar a otras mujeres escapando de violencia, como la de Tomás, quien propuso matrimonio a su novia de la infancia, ahora que tenía estabilidad para ofrecerle un futuro. La coalición empresarial que Rodrigo había formado creció a 112 empresas comprometidas con dignidad laboral. Los salarios de trabajadores de servicios aumentaron un promedio de 53% en toda la ciudad. La rotación de personal cayó dramáticamente. La productividad aumentó. Y lo más importante, miles de familias pudieron respirar un poco más fácil. Sebastián cumplió 10 años 3 meses después de la apertura del centro. Su fiesta no fue en un salón de fiestas elegante, sino en el comedor del centro, rodeado de todas las personas que su madre había ayudado a lo largo de los años. Cuando cortó su pastel, todos cantaron con una alegría que venía no solo de celebrar un cumpleaños, sino de celebrar la vida misma. La vida de un niño que había estado al borde de la muerte y ahora corría, reía, soñaba con ser doctor para ayudar a otros niños enfermos. «Mami», le dijo esa noche mientras ella lo acostaba, «de verdad voy a poder ser doctor. Puedes ser lo que quieras, mi amor. Quiero ser como el doctor Navarro. Quiero ayudar a niños como yo. Entonces eso es lo que serás. Y serás brillante en eso. ¿Porque aprendí de la mejor?» Dolores besó su frente. «Porque tienes un corazón que entiende el dolor y elige sanarlo en lugar de perpetuarlo». Un año después de aquella noche que cambió todo, Rodrigo convocó a Dolores a su oficina. Cuando ella entró, encontró no solo a Rodrigo, sino también a don Armando, Fernanda y el doctor Navarro. «¿Qué está pasando?», preguntó confundida. Rodrigo sonrió. «Siéntate, tenemos noticias». Dolores se sentó, su corazón latiendo rápido. «La junta directiva se reunió ayer», Rodrigo comenzó, «y tomaron una decisión unánime». Deslizó un documento a través del escritorio. «Queremos nombrarte directora de Responsabilidad Social Corporativa de Edificios Valenzuela. Salario completo de ejecutiva senior, equipo dedicado, presupuesto de $2 millones anuales para programas sociales». Dolores miró el documento, incapaz de procesar las palabras. «Pero hay más». Fernanda intervino con entusiasmo apenas contenido. «3 universidades te han ofrecido cátedras honorarias. Quieren que des conferencias sobre liderazgo transformacional. Y hay esto», el doctor Navarro añadió, poniendo otro documento sobre la mesa. «Un fondo médico con tu nombre. El Fondo Elena Castillo para Tratamiento Oncológico Pediátrico. Financiará tratamientos completos para 50 niños al año». Dolores no podía hablar. Las lágrimas caían silenciosamente por su rostro. «Nombramos el fondo por tu madre», Rodrigo dijo suavemente, «porque su sacrificio, aunque trágico, llevó a algo hermoso, llevó a ti. Y tú has salvado más vidas de las que jamás podremos contar. No puedo aceptar todo esto», Dolores finalmente susurró. «Es demasiado». «Claro que puedes», don Armando dijo con firmeza gentil. «Porque no lo estamos dando por caridad, lo estamos dando porque te lo ganaste. Porque transformaste una empresa, una comunidad y cientos de vidas. Esto no es regalo, es reconocimiento de valor». Dolores miró a cada persona en la habitación. Vio en sus rostros no pena ni lástima, sino respeto genuino, admiración, amor. «Con una condición», dijo finalmente. «¿Cuál?», preguntó Rodrigo. «Que parte de mi nuevo salario siga yendo al centro. Que nunca olvidemos que sin importar cuánto éxito tengamos, siempre hay alguien necesitando ayuda. Que mantengamos nuestros corazones suaves». Rodrigo extendió su mano. «Trato». Dolores la estrechó, sellando no solo un acuerdo de trabajo, sino una alianza de propósito compartido.
La noche de la ceremonia donde Dolores recibió formalmente su nuevo título, Sebastián la ayudó a escoger su vestido. Ya no era el niño frágil de meses atrás. Era un niño lleno de vida, energía, planes para el futuro. «Mami, ¿estás nerviosa?», preguntó mientras ella se miraba en el espejo. «Un poco. Es extraño estar del otro lado. Ser la que recibe reconocimiento en lugar de la que limpia después del evento. Pero siempre supiste que valías tanto como ellos, ¿verdad?». Dolores se arrodilló para quedar a su altura. «La verdad, mi amor, es que durante mucho tiempo no lo supe. Pensé que mi valor estaba en qué tan duro trabajaba, en cuánto podía aguantar. Pero aprendí algo importante». «¿Qué aprendiste?». «Que toda persona tiene valor inherente, no por lo que hace o cuánto gana, sino simplemente por existir, por ser humano, por tener la capacidad de amar, sufrir, soñar, elegir». Eso es lo que siempre les dices a las personas en el centro, porque es verdad, y necesito recordármelo a mí misma también. Sebastián la abrazó fuerte. «Estoy orgulloso de ti, mami. Y yo de ti, mi cielo. Siempre». En el evento, Dolores dio un discurso que sería citado en libros de liderazgo durante años. «Me dicen que soy inspiración, que soy ejemplo de superación. Y aprecio esas palabras, pero quiero ser clara sobre algo. No soy superhéroe. Soy simplemente humana. Humana que tuvo miedo. Humana que quiso rendirse. Humana que cometió errores y dudó de sí misma 1000 veces. La diferencia no fue que yo fuera más fuerte o más valiente que otros. La diferencia fue que en mis momentos más oscuros elegí ver la luz en otros. Y al hacerlo, encontré luz para mí misma». Cada persona en esta sala tiene esa capacidad, de tomar su dolor y convertirlo en propósito, de usar su lucha para entender las luchas de otros, de ser la ayuda que desearon haber tenido. No se necesitan recursos infinitos, no se necesita estar libre de problemas. Solo se necesita voluntad de ver más allá de uno mismo, de reconocer nuestra humanidad compartida, de elegir cada día ser un poco más amables de lo necesario, porque al final no seremos recordados por cuánto acumulamos, sino por cuánto dimos, no por qué tan alto subimos, sino por cuántos ayudamos a subir con nosotros, no por nuestros éxitos individuales, sino por el legado